Pasa a vosotros, hermanos. Pueden sentarse, gracias. Vamos a estudiar la bendita palabra de nuestro Dios, a escudriñarla una vez más, ya que es importante que en día con día vayamos aprendiendo de nuestro Creador, del Todopoderoso, ya que su palabra es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Es verdad que todos los temas que se exponen en este lugar son importantes porque es palabra de Dios. Pero hermanos, yo personalmente creo que hay temas que son de primera necesidad. Y el que vamos a estudiar en esta tarde es uno de ellos: la unidad en la iglesia de Dios. ¿Por qué de primera necesidad? Porque yo creo que todos podemos coincidir en que la unidad en la iglesia es fundamental para poder tener éxito en los proyectos que nos planteemos como iglesia y por ende obtener la salvación. Esa vida eterna por la que luchamos y anhelamos obtener depende de esto también. Porque yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuál es el proyecto más grande que tenemos como iglesia de Dios? ¿O cuál es la meta, el propósito que tenemos como iglesia? ¿Me podrían decir algunas? ¿Obtener la vida eterna? ¿O acaso será la evangelización? ¿O acaso será expandir la iglesia a otros estados y quizás a otros países? También. Y podemos tener más propósitos como iglesia, pero si no tenemos unidad en la localidad, en nuestra iglesia en general, esos proyectos no van a triunfar. Y lo dice la palabra de Dios. El Hijo de Dios dijo que un reino dividido en sí mismo no permanecerá. Una iglesia dividida no podrá tener éxito en los proyectos que se plantee. Es fundamental que nos quede claro esto, porque de esto depende que la iglesia crezca. Y cuando digo la iglesia, es nosotros como miembros crezcamos internamente. No podemos intentar hacer las cosas diferentes a como las hizo Jesús y esperar los mismos resultados que Él tuvo. Él es nuestro más grande ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dijo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que a pesar de que lo trataron mal, lo humillaron, lo escupieron, Él supo perdonar, supo pedir por aquellos que lo calumniaron, aún por aquellos que lo mataron. Pero quiero también que veamos esta oración tan interesante que Él hizo, pidiendo por la unidad de aquellos que creyeron en Él, y aún pidiendo por cada uno de nosotros que está aquí presente. Los invito a que abramos nuestras Biblias y leamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 20 y verso 21. Si me acompañan todos juntos de pie, vamos a darle lectura a estos dos textos. San Juan, capítulo 17, verso 20 al verso 21, que dice palabra de Dios así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Pueden sentarse, gracias. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo por aquellos hombres y mujeres que habían creído en Él, y aún pidiendo por aquellos que iban a creer en la palabra de ellos. Y entre esos estamos nosotros. Y algo en particular que Él estaba pidiendo es por la unidad de estos, que sean como Él y su Padre eran, uno, que sean, dice también, ellos en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿A qué se referirá cuando dice el mundo crea que tú me enviaste? A veces cuando leemos podemos llegar a entender las cosas diferente. Para que el mundo crea, los que viven en el mundo, las personas, porque en sí el mundo, pues, ¿cómo va a creer la tierra, los árboles? Cuando dice que el mundo crea que tú me enviaste, todas las personas que vean la unidad en la iglesia, crean que existe un Dios que los une. Porque solamente el poder de nuestro Dios puede unir diferentes razas, diferentes colores, diferentes idiomas, de la manera más grande que pueda haber en la tierra. Porque el ser humano se puede plantar proyectos y tratar de unir a las personas, pero solamente Dios lo podría lograr, lo puede lograr. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque si alguien que no ha creído en Dios y desea buscar a Dios y se acerca a una iglesia y donde ve que no se habla el hermano con la hermana o que ya se está peleando uno con el otro, ¿qué haría? Se espanta y se va, dice, no, aquí no está Dios, aquí está alguien más, pero Dios no está. Para que el mundo crea que tú me enviaste, Él nos dio el ejemplo. Él y su Padre, nuestro Creador, eran uno en pensamiento, en misión, en propósito. Es verdad, no quiere decir que en este momento la iglesia esté en problemas, pero eso no significa que en algún futuro los vaya a ver. Y es por ello que, como dicen por ahí, más vale prevenir que lamentar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la unidad de la iglesia? Es un requisito fundamental para cada uno de nosotros como cristianos mantener esa unidad, si realmente queremos obtener la vida eterna. Él, el Hijo de Dios, ya pidió por ello, ya pidió para que eso se cumpla. Está en nosotros si queremos obedecer también. El mundo, especialmente hoy en día, está dividido en muchas maneras, en pensamientos, en formas de ver la vida. Requiere de un buen ejemplo para caminar. Decía este hombre hace años, Martin Luther King, sobre los humanos, las personas, que él dijo una frase que en estos días le he tenido en mente mucho. El ser humano, dice, ha aprendido a volar como los aves y a nadar como los peces, pero no ha aprendido el arte de habitar entre hermanos. Una frase muy famosa de este hombre Martin Luther King, y tiene mucha razón. El hombre ha aprendido a volar, se sube en un avión y se va como las palomas, y ha aprendido a nadar como los peces, porque hay deportistas que nadan muy rápido, pero no ha aprendido, dice,
el sencillo arte de vivir como hermanos. Pero la iglesia de Dios debe ser ese ejemplo, el ejemplo que el mundo necesita ver, que sí se puede vivir entre hermanos, sí se puede convivir y caminar juntos en paz y en armonía, porque ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos trae. Y Él ha pedido por ello. ¿Cómo eran los primeros cristianos? Debemos también saber eso, cómo hacían las cosas, cómo actuaban ellos. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42 y 43, donde encontramos Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, ahí encontramos la forma de obrar de los primeros cristianos, que dice el libro de los Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el repartimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos, cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esta era la forma de actuar de los primeros cristianos. Y algo que se me hace muy interesante es lo que nos dice, que con alegría habitaban juntos, con alegría y con sencillez de corazón. Alegría, alegres y sencillos de corazón. Humildemente. Puede ser quizás no sintiéndose alguien más que el otro, que porque uno tenía el cargo, se sentía más que el otro que no tenía cargo. En humildad, con respeto mutuo. Y que gracias a esa forma de convivir, dice, se iban añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque esas cosas bonitas, buenas, llaman la atención de la gente que necesita o anhela otra forma de vivir. Llama la atención y jalan a las personas. La unidad de la iglesia es algo que llama la atención para aquellos que no conocen de Dios y les hace preguntar, ¿qué es esto que los hace estar trabajando juntos? Que están bien contentos, que está pasando tantas cosas en el mundo y ellos se miran felices en su trabajo, en lo que hacen, o que su matrimonio tiene muchos años juntos. Eso es algo muy bonito también, que se puedan mantener en unidad los matrimonios, porque hay humildad, hay amor, hay entrega, hay compromiso y sobre todo hay temor de Dios en las parejas. Y eso los mantiene unidos, los mantiene ejemplares para aquellos que no creen en Dios, que cambian de pareja muy seguido. Ese tipo de cosas dan muy buen ejemplo para aquellos que no han creído en Dios.
Y algo también muy interesante que nos dice en esta parte es que cuando estaban ahí unánimes conviviendo y teniendo todas las cosas comunes, miraron muchas señales y maravillas, milagros. Cuando se ausenten los milagros en nuestra vida, hermanos, preguntémonos, ¿qué nos falta hacer? ¿Qué no estamos haciendo? Porque vemos aquí que algo muy bonito es que ellos, estando en paz, en armonía, miraron señales y maravillas que hacían los apóstoles. Maravillas. ¿Cómo debemos hacerlo nosotros? Porque dice ahí que ellos vendían sus terrenos, sus propiedades y las compartían con los demás. ¿Acaso será que nosotros también, todos los que tienen casa, vendan sus casas y compártalas aquí con la iglesia? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, cómo debemos hacerlo nosotros. Romanos capítulo 12, verso 9 al verso 13. Romanos capítulo 12, verso 9 al verso 13. Nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Estas son algunas cosas que sí podemos hacer nosotros. Quizás no vender nuestras casas, propiedades y traerlas para compartirlas aquí en la iglesia, pero sí podemos amar sin fingir, ser verdaderos, respetarnos los unos a los otros, previniéndoos con honra los unos a los otros, cuidándonos mutuamente. Y todos ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozándonos en la esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos los miembros de la Iglesia de Dios israelita? La vida eterna. Allá es la meta, allá vamos. Pero para lograrlo tenemos que ir de la mano, juntos. Porque en todas metas, propósitos que nos pongamos en la vida, empezamos en grupo y si llego al final solo, ¿cómo me sentiré? Quizás hasta culpable, empezamos muchos y pues los dejé, no los ayudé, se quedaron. Y el triunfo no se va a disfrutar igual. Y en la vida cristiana no se va a poder entrar allá. O entramos estando unidos, porque no podemos entrar estando separados. Y eso debemos de mantenerlo siempre en mente. El verso 16 de aquí mismo nos dice, verso 16 de Romanos capítulo 12: unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. Consejo de la palabra de nuestro Dios. Unánimes entre vosotros, manteniéndonos unidos, no siendo altivos, soberbios, mas siendo humildes, y no sea sabio en vuestra opinión.
Porque en todo esto causa división. Cuando yo siempre quiero tener la razón, alguien se va a sentir mal. Cuando yo siempre creo que mi punto de vista es el mejor, alguien se va a sentir mal. Cuando yo siempre quiero que se haga como yo quiero, alguien se va a sentir mal. Y aquí está diciendo claro, juntos, no siendo altivos, sino humildes, y no sea sabio en vuestra opinión. Esto los matrimonios lo saben perfectamente, que para un matrimonio pueda mantenerse y sea duradero, se dice que aún el que tenga la razón tiene que ceder para mantener la paz en el hogar. Y la iglesia no es diferente. Debemos aprender a que no siempre mi punto de vista va a ser el correcto, a que si creo tener la razón, pero aquí dice no sea sabio en vuestra opinión, buscar la manera de cómo decir las cosas para que el hermano o la hermana no se ofenda, no se sienta, no lo tome a mal. Ese es el consejo de la palabra de Dios, actuando con humildad, no con altivez, con soberbia. Es que yo soy el encargado de la iglesia y se hace como yo quiero. Es que yo soy el ministro y yo siempre tengo la razón. Bíblicamente eso no puede ser. Debemos procurar ser humildes y no ser sabios en vuestra opinión. Y siempre, sobre todo, hermanos, el respeto mutuo. Cuando eso se pierde en la casa, en el trabajo, en donde sea, va a causar divisiones. Sobre todo el respeto. Es fundamental en la iglesia de Dios. Dice Romanos capítulo 15, verso 1 al verso 3. Romanos capítulo 15, verso 1 al verso 3. Consejos de nuestro Dios para la iglesia de hoy, la iglesia de Dios israelita, que dice: así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Amén. La ley en la iglesia de Dios israelita: sobrellevar a los flacos, tolerancia con ellos, caridad para ellos, porque no todos estamos al mismo nivel de fe. Algunos están pequeños o flacos, como dice la palabra de Dios, pero los que están firmes debemos sobrellevarlos y no agradarnos a nosotros mismos. A que no todo se va a hacer como yo quiero, porque eso me agrada, porque eso me gusta, porque así lo digo. No. Si así fuera, nuestro Señor Jesucristo quería quizás no pasar por la cruz, pero no estaba en Él. No todo se va a hacer como yo quiero a la hora que yo quiero. Y eso se requiere humildad para aceptarlo, para entenderlo. Y que debemos, cada uno de nosotros, agradar a nuestro prójimo en bien y edificación. En bien y edificación, agradando a nuestro prójimo. En este caso, a toda la iglesia. A toda la iglesia debemos procurar el bien del uno con el otro. Si lo que voy a decir va a hacer sentir mal al hermano, porque este es el poder que Dios nos dio, que tenemos la facilidad de que sé que lo que voy a decir no se va a escuchar bien, o este hermano o esta hermana se va a ofender, se va a sentir mal.
O no lo digo o busco la mejor manera de decirlo, porque de lo contrario causará división en la iglesia. Hay que aprender a sobrellevar a los más flacos, fundamental en la iglesia. Los que están firmes, cargarlos, porque juntos vamos a llegar allá, no permitir que se queden. Sería inhumano, ¿no, hermanos? Si vamos caminando juntos y uno ya se cansó, ya no puede caminar, ya se tropezó, le duele algo, y sabes que quédate, yo le tengo que seguir. Es hasta inhumano. No, vamos juntos y juntos vamos a llegar. La iglesia de Dios, hermano, todos en general, jóvenes, adultos, ancianos, hemos sido llamados para mantener la unidad en la iglesia y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que se mantenga. En este momento les hago 2 preguntas de reflexión para cada uno de nosotros y nosotros tendremos la respuesta. La primera: ¿somos genuinamente celosos en la lucha por la unidad de la iglesia? ¿Somos genuinamente celosos en la lucha de la unidad por la iglesia? ¿O somos más celosos en la lucha por nuestros derechos, privilegios y preferencias? ¿O somos más celosos en la lucha por nuestros derechos, privilegios y preferencias? La respuesta cada uno la puede tener. Dice Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses capítulo 1, verso 27. Palabra de Dios en exhortación que dice, Filipenses capítulo 1, verso 27, solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Amén. Que mantengamos solamente que conversemos como es digno del evangelio, como es digno de hijos e hijas de Dios. ¿Ustedes creen que un hijo o una hija de Dios se mira bien que esté en problemas con sus hermanos en la iglesia o sus hermanos afuera? No, eso no es digno. Podría él y ella decir: yo soy hijo de Dios, soy miembro de la iglesia de Dios israelita, pero si no me hablo con este hermano, con aquella hermana, no es digno del evangelio. Y que debemos mantenernos en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Porque algo que como cristianos debemos de tener claro es que el enemigo de nuestro Dios va a buscar de 1000 maneras para dividirnos, para desunirnos, porque eso le agrada a él. Pero dice aquí mismo en Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4, Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4, nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros,
no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Que si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, que cumplamos el gozo del apóstol Pablo, que sintamos todos lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa, y que no hagamos nada por vanagloria. Yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde vienen o de dónde vendrán las divisiones en las iglesias o en nuestra iglesia? ¿De allá afuera? ¿De miembros de allá afuera? No, de entre nosotros mismos van a salir divisiones, porque naturalmente somos humanos, nos podemos equivocar. Las divisiones surgen de aquí adentro, de nosotros mismos, porque aquí la exhortación es que tengamos el mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo amor. Pero cuando ya no somos de un mismo espíritu, el espíritu de maldad se mete en uno y causa divisiones, causa contiendas. Porque ¿cuántos tipos de espíritus hay? Yo creo que hay el espíritu bueno, que busca la paz, el de Dios, y el espíritu malo, el del enemigo. Y si no tenemos cuidado, podemos caer en el error de actuar como el espíritu malo le agrada. Y eso, hermanos, trae consecuencias, trae tristeza en aquel que se deja utilizar. Dice Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. A que andemos como es digno de vuestra vocación, como es digno de los miembros de la iglesia de Dios, alegres, contentos, gozosos, porque tenemos un Dios todopoderoso que nos une, porque Dios al que adoramos no nos debe desunir, nos debe unir. Y sobre todo dice, con toda humildad y mansedumbre y con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. 3 requisitos fundamentales: humildad, mansedumbre y paciencia. Humildad, ¿dónde? Que cuando me dicen, mira, ¿sabes qué? Esta vez le vamos a dar el hermano o la hermana que haga el trabajo que tú hacías, porque creemos que él lo va a desempeñar mejor. Ah, claro, no hay ningún problema que el hermano o la hermana lo haga con humildad. O sabes que mira, es que se nos olvidó traer esto y para el protemplo, no sé, X cosa, y con mansedumbre, mira, no te preocupes, vamos a ver cómo lo solucionamos. Humildad, mansedumbre, paciencia, sobre todo paciencia. Paciencia los unos con los otros. Y solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, a guardar la unidad del Espíritu. Sobre todo, no dejemos que eso se rompa, porque si se rompe la unidad,
del espíritu, vienen problemas grandes. Fuimos llamados para recibir bendición de Dios en gran manera, pero solo quien se esfuerza es digno de recibirla. La herencia solo se recibe cuando se hace el esfuerzo de obtenerla. Dice, por último, Primera de Pedro capítulo 3, verso 8 al 12. Primera de Pedro capítulo 3, verso 8 al 12. Finalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Amén. La enseñanza de nuestro Dios es tan grande que muchas veces va a ir en contra de lo que yo creo, de lo que yo quiero, de lo que yo pienso. Y solamente con humildad, mansedumbre y paciencia la vamos a lograr entender. Esta enseñanza es de Dios para el beneficio de cada uno de nosotros. Porque si podemos vivir en unidad como iglesia, en donde quiera que vayamos, vamos a marcar la diferencia. En el trabajo vamos a poder trabajar en equipo, en la casa va a haber paz y armonía, y seremos una iglesia ejemplar. ¿Y para quién será la gloria y honra? Para Dios. Y si hacemos eso, Dios nos va a bendecir en gran manera. Quiero terminar con estas últimas palabras que escribía cuando hacía este tema. Pregunta: ¿y qué debemos hacer entonces? Hay que buscar la paz y sigámosla. Causar o incitar divisiones en la iglesia es hacer mal, y el rostro del Señor estará sobre aquellos que lo hagan. Pregúntate hoy: ¿seré yo, Señor? Y digamos lo que dijo aquel hombre en Job 34:32: enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo vuelvo a hacer. Que el Señor los siga bendiciendo, hermanos. Paz a vosotros.